Esto está demasiada, esta luz aquí, no me gusta nada. Es que se apaga aquí y se apaga todos. No, pero enciende esta, ¿eh? No, enciende esta, sí. Y apagamos esta. Espera. No, me gusta menos todavía. ¿Entiendes? Sí. Pero, ¿qué le ocurre? Tengo que encender aquí. Sí, es que depende. Espera. Eso está mejor, sí. Bueno, pues entonces... Buenas noches. Agradezco la oportunidad de ayudar conversando sobre el Dharma de Buda. Si tenéis alguna cosa a comentar, decídmelo. Bueno, nada a comentar. Pues os toca a vosotros. Gaso, no sé quién eres. Pon tu nombre. Pon tu nombre, que no sé quién eres. ¿Quién escribe? Oh, no se debe de oír bien, ¿no? Pues no sé. Se mueve. Perdón. A ver. Momento, distingo el desapego, pero temo que sea desde el pensamiento. Pero ¿quién escribe estas comunicaciones? Los incluyo. Quien está escribiendo, has elegido Gaso como nombre para entrar al chat. Gaso. Gaso Jonsín es la que escribe. Está bien, Cubio. Decías desapegarse momento a momento, pero este desapego ha de provenir de la práctica con mayúscula, no puede ser desde el pensamiento. Distingo el desapego, pero temo que sea desde el pensamiento. Gaso, lo siento, etc. Bueno, pues ese es uno de los riesgos, efectivamente. Y es que si percibes que tu ego está apegado a una situación, a un momento, y una vez percibido, lo estás percibiendo porque tienes conciencia de ello, entonces estás teniendo otro pensamiento. Mientras no pases a la práctica, sí, y ya volvió. ¿Está claro? Tened paciencia cuando se corte. Aquí hacemos lo posible para que se rehaga, se reponga o se reconecte. Si tarda un poco, pues no, entonces avisáis. A ver.
¿Alguna pregunta sobre el tema del desapego y de ir de pensamiento en pensamiento o no? ¿Se distingue bien este tema de pensamiento a pensamiento? ¿Puedes profundizar un poco más? No sé cómo hacerlo. Repito, solamente practicarás el desapego si te sueltas de la situación y practicas. Es decir, si cortas y practicas. Entonces, esa práctica es la de desapego, es a lo que llamamos es sin volver la mente al camino, pero no solo la mente, es la mente y el cuerpo en la acción que tengas entre manos. ¿Se entiende? Porque si no estamos pensando y pensando otra vez y matizando ese pensamiento y calificándole, y todo eso es activar la mente superficial, la mente del ego, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, el mismo proceso que en Zazen. El mismo proceso que en Zazen. Es decir, si tienes pensamientos, en cuanto percibes que los tienes, cortas refugiándote en el cuerpo, es decir, en la postura y la respiración. Y eso es práctica, claro. Entonces, lo mismo quiere decir, transpolando, que si estás haciendo la comida y estás pensando, pues entonces dices, no debo pensar, voy a practicar lo que estoy haciendo. Hasta ahí es un pensamiento. Como no te concentres en lo que estás haciendo, pues el pensamiento número 2 resulta que no realiza nada. El desapego, por supuesto que no. Preguntadme algún matiz que no comprendáis. O sea, todo esto de la literatura del ego, el diccionario del ego que dice con la intención basta, tener buena intención, todas esas cosas es filfa, es nada, es vacío, es inexistente. La intención puede ser una predisposición a la acción, pero como no se realice, no hay acción. Sigue siendo teoría, pensamiento superficial. Eso no nos va a cambiar la mente pensante. Más es dirigir la atención hacia la acción misma del momento. Dirigir la atención, la concentración y la acción. Es decir, es un proceso, es la inmersión en la acción. Ser la acción, si se me permite utilizar la palabra ser, que es muy problemática filosóficamente. Así, es decir, cambiar de dirección inmediatamente, cortar y actuar, con lo que se tenga entre manos. Más. Suicidar el ego, no uno mismo. Suicidar el ego. Eso, los que tienen ideas de autodestrucción, están deprimidos, se quejan, dicen que tienen mala suerte y tal, y piensan en cortar la vida,
pues mejor que empiecen por cortar con su ego, ¿no? Suicidar el ego, que es una expresión como muy sangrienta, porque no se trata de eliminar el ego. Si eliminásemos completamente el ego no podríamos percibir nada. Venga, más cosas. Ya se acabó la cuerda. ¿Eh? Nos vamos ya. Vamos, muchachos y muchachas. Badajoz, a ver, intelectual. El problema que percibe al practicar, que percibo al practicar, es algo así como la pronta fatiga de la atención. Gaso. Bueno, pues es que es una falsa práctica esa, porque si estás pensando en la atención, pues estás pensando. ¿Me entiendes? Es igual que pienses sobre el Zen que sobre otra cosa, o sobre una instrucción que sobre otra cosa. No, no. La realización y la práctica son lo mismo. ¿Se entiende? Hay que tener paciencia, hay que intentarlo muchas veces hasta que haya espontaneidad, libertad, liberación de las ataduras y costumbres del ego. Discernir los 5 pasos de la discriminación viene con la práctica, evidentemente. Claro, como nada en el Zen no es una cuestión de entender, comprender, pensar y demás. Puedes pensar algo y puedes recorrer el primero, el segundo, el tercero y el cuarto para entender, pero para realizar no. ¿Eh? Os ponía el ejemplo el otro día. Alguien te pregunta, ¿qué tal estás? Y tú dices, utilizando un tópico, y ahora explicaré algo más, dices, bien, bien, ¿y tú? Bien. Bueno, ¿qué has dicho? Pues no has dicho nada, has dicho que no estás especialmente mal, pero evidentemente hay muchas cosas que van mal, y hay muchas cosas que van bien, según el criterio del ego. Ahora, si analizamos un poco este binomio, resulta que es un polinomio, es interminable, porque hay muchas cosas que pueden ir bien, están yendo bien, pero no eres consciente de ellas, y muchas cosas que están yendo mal, unas peor que otras. Entonces no vas a contar a tu interlocutor toda esta historia con pelos y señales. Resultado, economía energética, y entonces usamos el tópico, un mecanismo. Bien, mal. No digas mal porque te van a preguntar, pues, ¿qué te pasa? Así que os decía el otro día, mejor no preguntar. Porque no se está preguntando nada, puesto que nada se puede contestar. ¿Se entiende? Dayashi, decías que la vejez se prepara en la juventud, tanto mental como física, en el sentido chino de que el que sube la montaña como un viejo, la baja como un joven. ¿Puedes explicarlo? ¿Tengo que explicar eso, Dayashi? Pues no te lo explicaré. Maldita sea.
Hoy no ha entrado la que se asusta. Venga, no preguntéis por preguntar. JC. Características importantes aclaratorias del budismo zen. Evitar nombrar el Satori. ¿Podría ampliarlo? Con gusto. En el Soto Zen no se habla del Satori. En otros budismos se habla mucho del Satori. ¿Qué es el Satori? Pues las primeras veces que se conecta con la totalidad, que se percibe la totalidad del cosmos. Como podéis comprender, eso no lo puedo explicar. Puedo explicar algo de ¿y por qué no se nombra? Pues es que no tiene mucho sentido, especialmente cuando en el Soto Zen no se pretende ningún tipo de, entre comillas, santidad, es decir, perfección. Son perfeccionamientos, grados de lucidez, y en el Soto Zen se dice que en el mejor de los casos el practicante conserva manchas. ¿Qué son manchas? Defectos. Es decir, como somos seres vivos, como el budismo es una manera de vivir, pues no hay ninguna manera de vivir perfecta, ni completa, ni definitiva, ni nada de eso. Todo eso pertenece al terreno de los conceptos. De ahí que decimos que la iluminación, la lucidez, no es inestable, es impermanente. Todo es impermanente. Y hay que prepararse precisamente para percibir la impermanencia de todas las cosas, de todas las situaciones, de todas las personas, prescindiendo, desapegándonos de resultados, de ideales, de deseos, de perfeccionamientos. Es una manera de asumirse a uno mismo como imperfecto, simplemente. Lo cual nos permite conectar con otras personas y ayudarlas hasta donde podamos a liberarse de ese ego del que dependemos. Es decir, si estuviéramos tan extraordinariamente desarrollados, pues haríamos lo de Nisargadatta, ¿no? Que el indio, el maestro indio, aquel que se cabreaba cada vez que alguien me visitaba y decía, me distraéis, me sacáis de mi mundo, y no quería recibir a la mayoría. Bueno, pues ese no era un maestro suficientemente compasivo, diría yo. Es que lleva algo Árbol, lazo. El otro día comentabas que en el Zen se dice que la vejez se prepara. Pues eso es lo que... esto es aplicable al nivel económico también, en el sustento físico en el mundo actual. Un día hemos dedicado una sesión a hablar de economía. Es decir, se podría, en un ejercicio ideológico, se podría budificar la política o la economía. Pues eso es cuestión de cada uno, pero cuestión de cada uno en el sentido de este filósofo español bien conocido, que parecen dos, que decía que si no te gusta lo que ves, si no te gusta lo que tú llamas realidad, cámbialo. Y si no lo puedes cambiar, cambia tú. Muy bien, muy válido. Bueno, pues estaba diciendo que podemos budificar la economía o la política
siempre que percibamos la totalidad, es decir, lo que hablaba antes del Satori, la totalidad del cosmos. De ahí va a salir el enfoque ecológico de todos los seres, dependen unos de otros. Los acontecimientos se interpenetran. Aquel dicho del maestro, bebe Juan y se emborracha Pedro. ¿Qué más? La interdependencia, y todo es pasajero. Si todo eso lo estudiamos y nos ayudamos de la ciencia o de la información, pues resulta que se nos abren unos campos infinitos de moralidad, de ética, del comportamiento adecuado con las especies, con la naturaleza, con el resto de los seres humanos, porque todo es uno. El criterio a utilizar para el practicante del Zen ha de ser ese, porque ese es el convincente, el inteligente, el que percibe las totalidades y las interdependencias. Todo lo demás, pues, es juvenil. Ahora, ¿cómo realizar eso? Pues cada uno en su medio, consigo mismo, con lo que pueda, etcétera. Es decir, si tú cambias las cosas que están a tu alrededor. ¿Cuánto? No lo sé. Ni me interesa averiguarlo. También el sustento físico en el mundo actual. Mira, cuando yo le pregunté al jefe Zenji de Kosoji Kosohorinji, que fue el primer templo que fundó Dogen, pues estando allí hablando con ellos, me dije, bueno, ¿y qué pasa con el estado actual del mundo? Que este desastre, esta sordera, este enfrentamiento de la economía o de las ambiciones con la naturaleza. Entonces, este hombre, que tenía el abanico metido en el cuello, como costumbre corriente, pues se sacó el abanico, se abanicó y se echó a reír y dijo, pues que lo arregle el cosmos. Es decir, ninguna preocupación, todo pasa, todo es impermanente. Claro. El problema de aprender a vivir es individual, no se puede imponer a nadie, como se ha hecho en tantas religiones, etcétera. Pues no puedes. Tienes que ocuparte de ti y, en la medida de lo posible, influenciar con tu conducta, más que con tus palabras, con tu manera de vivir, en los que están alrededor, pero tampoco es objetivo. Quiero decir, ningún objetivo, porque no hemos de tener especiales objetivos, ni proyectos. Es la única manera de librarse del sufrimiento, como decía Buda. JC dice, esta concepción, evitar hablar del Satori, es lo que hace a este Zen un Zen humanista, bueno, tan humanista como cósmico, ¿no? Como cosmocéntrico. Quiero decir, si la pregunta que nos hacemos es, ¿Buda se preocupa del hombre? Pues sí, de los hombres se preocupa porque no sabe explicarse por qué sufren tanto los hombres. Y si puede hacer algo en su favor para evitar el sufrimiento. Así que el nacimiento fue ese, después observó la naturaleza, observó más a los hombres, investigó en sí mismo y bueno, nos transmitió esto que vosotros
sabéis y estáis practicando. No es de lo más importante, ¿no? Que si es humanista, que si no, pues sí, es humanista, es un zoofílico, un plantígrado, ¿no? Quiero decir, preocupado por las plantas. Pero no es verdad que esté preocupado por nada a la vez. Quiero decir, el Buda histórico es uno y el Buda transmisor del Dharma es otra cosa. El Dharma se transmite a sí mismo. Es decir, Buda se convierte en Buda cuando descubre su budeidad, su propia budeidad. Entonces, cuando la realiza, pues es Buda. Hasta entonces había sido Sakyamuni, pero después es Sakyamuni el despierto, el Buda, el que realiza su propia naturaleza. Árbol, dice Gaso, venga, que ya os estáis animando a algo. Parecía que no teníais muchas energías. Venga, que ya hay 10 o 12 que están en la fiesta y han salido por ahí. Eso sí, el desapego puede surgir de la voluntad en un primer momento, pero solo se mantiene y se repite con la práctica. Claro, para tener voluntad de algo hay que tener el de, ¿no? Hay que querer algo. Pues todo eso es un objetivo, por lo tanto es egótico. Mientras no pase a la realización, a la práctica, pues no podemos decir que lo sea, que sea práctica, realización. Y Chinen dice, no había oído que los budistas habían construido hospitales para animales. Sí, sí, eso quiere decir que mis libros no los lees. Sí, fue una de las creaciones de el rey Asoka, que fue emperador de la India, y su hijo también, unos 200 años después de morir Buda. Es el de los grandes monolitos explicativos del budismo, que los sembró por toda la India y que curiosamente, al parecer, estuvieron hechos por monjes griegos, incluso anteriores a Alejandro Magno. Recordáis que un imperio que duró 800 años, fundado por Alejandro Magno, y los monjes griegos que ya estaban allí antes que él, y después que él, pues influyeron en la filosofía griega. Es todo un adelanto, ¿no? No perdamos de vista que este Asoka fue uno de los reyes más crueles, que llegó a asustarse de su propia crueldad. Y ese susto sobrepasó sus capacidades de compensación y entonces se refugió en el budismo. Las cositas. Venga, gente lenta.
Dayasi comentaba las satisfacciones tan vulgares como son las de la comida, el sexo, ir al fútbol, bailar, cazar pesca, compras, hablar con el móvil, y dices, parece mentira esta escasez de recursos. Sí, eso dije el otro día. ¿Y qué es? Y es que si no se hace todo esto, ¿qué se hace? Pues que estás demostrando cierta vulgaridad, ¿verdad? Escasez de recursos. Vamos a ver, si decimos que la especie humana, sobre todo tópicamente decimos que ha evolucionado mucho, ha progresado mucho, ¿te parece que estas cosas que nombraba yo y ahora nombras tú, la comida, el sexo, el fútbol, bailar, caza, pesca, compras, móvil, internet, drogas, crímenes, etcétera, ¿a ti te parecen propios de gente evolucionada? Porque esto lo podías ir sustituyendo y colocarlo en hace 500 años, 5.000 años, 50.000 años, y es lo mismo. Entonces, al parecer, los seres humanos hemos desviado una parte de la habilidad, de la inteligencia instrumental hacia la creación, la invención de simplemente instrumentos. Instrumentos. Pero eso es lo que hacen los chimpancés. Van evolucionando, manejando cada vez más sus manos, sus pensamientos prácticos, útiles, y otros monos, hasta el punto de disponer de 30 o 40 habilidades. Entonces los humanos parece que tenemos especialmente desarrollada esta capacidad, pero seguimos en el terreno del egocentrismo y en las actividades como las que hemos dicho, ¿verdad? Y a mí no me suena a recursos. Entonces, si no se hace esto, ¿qué se hace? Pues esto es lo que tú tienes que encontrar, lo que cada uno tiene que encontrar, su budeidad, los recursos que tu naturaleza te ofrece, te propone. Pero el primero que está es el que Marita nos nombra. Está bien ayudar a los demás, está bien ayudarse a lo mismo, pero lo mejor es seguir el camino de Buda. ¿Qué te dice a ti el camino de Buda? ¿Conoces a mucha gente que siga el camino de Buda o a poca gente? Me parece que eso abre un campo verdaderamente revolucionario, que es lo que fue Buda. Revolucionario. De costumbres, de hábitos, de maneras, de recursos. Y no necesariamente leyendo listas intelectuales de actividades, sino encontrándoles en el camino. Lo de Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar, descubre andando, pero si te detienes en tu práctica, lo único que haces es repetir los mismos proyectos, objetivos, compensaciones, etcétera, que es lo conocido. Badajoz, 2 párrafos para él solo. Vivos, fosilizados, paranoicos, abanicándose. Compasivo, gaso. Sí, estoy de acuerdo con todo eso.
Y Dayashi también dice eso. Estoy de acuerdo, solo la mayor parte de los humanos no ha llegado a relacionarse con nadie. Se ha relacionado arquetipos con arquetipos, sentimentales con sentimentales, como lo estamos viendo. ¿Por qué la mayor parte de los humanos no han llegado a relacionarse con nadie? Porque no saben quiénes son o qué son. Porque lo hacen desde sus ilusiones, desde sus prejuicios, desde unos juicios de los cuales no se tiene experiencia ninguna, desde la imaginación, el deseo, la ambición, etc. Para el que sea suficiente, que siga. Y nunca descubrirá cuánto hace sufrir a los demás, a los seres. Mira, hace un rato en la televisión daban el número de animales llamados mascotas que abandonan en cuanto llegan las vacaciones y tal, en este país, unos 100.000. 100.000, señoras y señores, o sea, gente sin corazón, gente sin capacidad de respetar a un animal que ha vivido en la familia, en el grupo, que ha servido, que ha acariciado a tus hijos, a ti. Pero bueno, ¿qué clase de desalmados somos los seres humanos infradesarrollados? Que abandonamos por comodidad, que compramos porque sí, por un capricho puñetero de regalarle algo a un niño por su cumpleaños feliz. Gandhi decía, la capacidad moral e intelectual de los pueblos puede medirse según el trato que dan a los animales. En Estados Unidos, 1 millón de animales. Las casas de acogida no dan para tanto. No pueden, tienen que matarlos. Pero en las escuelas no se enseña a apreciar los animales, ni en general a la naturaleza de la cual vivimos. ¿Qué clase de educación o de instrucción o de lo que sea es lo que hay en este país y en los demás? Es una degeneración moral esto. Degeneración, es decir, ya hubo generaciones anteriores que apreciaron enormemente a los animales, a las plantas. Ha habido países donde la clase social más admirada y cuidada era la que daba de comer. Ganaderos, horticultores, fruticultores.
apicultores. Por algo se llaman culturas a todas estas cosas. Pero ahora los niños creen que los huevos se fabrican en empresas, y lo mismo de la carne, del pescado. Resultado, cosificación de la vida animal y vegetal. Por lo tanto, todo está permitido. Todo está permitido. Consiguientes resultados: envenenamiento de la atmósfera, del aire, de las aguas, de las tierras, de todo. Es decir, suicidio de la especie humana que arrastrará a todas las demás especies. Es decir, nuestra educadora es la televisión. La educación de los jóvenes está en manos de la televisión. Una repugnante colección de mediocridades, cuando no de patologías, que disfrutan con emociones provocadas y hacen disfrutar y condicionan a la gente a disfrutar con películas de asesinatos, crímenes, policías, desgracias, hecatombes, etc. Es muy evidente, o la lucidez está desapareciendo. En fin. El tema de los abandonos, dice Gasso, es demoledor. Verlo de cerca te pone la carne de gallina. Sampai a esos abandonados que cada poco tiempo aparecen en mi vida. Terrible. Y Sampai a esas personas con capacidad de compasión tan enorme como para sostener día tras día, mes tras mes, año tras año, su esfuerzo por ayudar a estos animales abandonados. Alguna vez hemos hablado de ocupar un lugar en el cosmos, el practicante, cada uno de nosotros. Y uno de los aspectos que resultan más claros de ir aprendiendo a ocupar un lugar en el cosmos es precisamente este: ayudar a los animales, ayudar a los niños, ayudar a los enfermos, ayudar al que necesite ayuda. ¿No? Eso es ocupar un lugar en el cosmos. Empieza a serlo. ¿Por qué motivos estudia la gente esto o lo otro? Por motivos económicos, de prestigio, de oportunidad, de que tengan trabajo y ganen dinero. En fin, un desastre, ¿no? Entonces, lo que no puedas cambiar, no lo cambies, cambia tú. Cambia tú. A ver, ese que se autotitula Gasso y dice Sampai a todos ellos, pues no sé quién será, pero no me lo digas. Quiero que me lo diga la persona que caiga en la cuenta. Sí, pues si eres Honsin, pon Honsin como todo el mundo. ¿Qué pone Honsin? Qué terquedad. Venga, más. Yisai. ¿Cómo hacer ver a los próximos que perseguimos la madurez? ¿Eh? 2 puntos, soledad, autosuficiencia. Pero que sé leer.
chico. Es que lo que no entiendo son los dos puntos. Soledad, autosuficiencia e independencia. Qué graciosa es. Chistes a estas horas. ¿Cómo hacer ver a los próximos que perseguimos? Pues primero retirando la persecución. No perseguimos nada. Tratamos de ser reales, solamente eso. Y nada se puede hacer con los próximos, excepto ser tú misma. Tú sé tú misma y lo que se puede hacer se realizará solo. Tú no tendrás que hacer nada. Pero enseña que se te debe respetar. Verbalízalo, explícalo. Si es que es así, tú explica que no hay ninguna otra cosa más importante para ti que ser tú misma. Y que eso debe ser respetado por cualquier persona civilizada. Más. Uno no puede aspirar a más que ser el mismo, ni a menos. Vete a ver si está poniendo la película esa. ¿Qué? ¿Se os acabó la cuerda? Espero que durante este mes estudiéis los libros, las charlas, lo que queráis. De manera que los que vengáis a la sesión planteéis vuestras dificultades, vuestras auténticas dificultades, dónde os paráis una y otra vez. ¿Cuáles son los obstáculos? Esto formará parte de la sesión, una parte muy importante. Dice Jumón, cuando esas personas se impacientan, se enojan, verbalizar que mereces un respeto, les enfada aún más. O es su ego el que ataca. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Una jirafa? Pero pregúntate si todavía atacan más, si no lo estás presentando de una manera inadecuada. O estás aceptando envites que no te corresponden. Lo cual habla de apego. ¿No? No. Una vez una practicante me dijo, ¿te parece que yo debería aceptar tal responsabilidad? Y yo le dije, yo no puedo dar consejos personales. Tú tienes que saber si necesitas más caña o no.
Si necesitas más caña, acéptalo. Y si no necesitas más caña, evítalo. ¿No? Peticiones de ayuda. Aceptar envites no es invitaciones. Peticiones de ayuda. Si alguien te pide ayuda, serás tú quien tiene que decir cómo ayudarle, ¿no? No vas a obedecer las pretensiones de otro. Eso es formar parte de los sueños de otro, de los proyectos de otro, de los deseos de otro. Ahí no hay defensa de tu territorio. Fíjate lo que decía Gisai antes. ¿Cómo hacer ver a los próximos que perseguimos la madurez, soledad, autosuficiencia e independencia? O sea que esos son objetivos. Son ingredientes de la madurez. Depende de lo que tú entiendas que es madurez. Y eso solamente lo puedes entender si practicas. Más cosas. ¿Qué? Nada. Persecución extrema. Puede ser. Sí. Hay media, ¿no? Hay 4. Uh-huh. Eso es, sí. Vamos. Venga, esas que guardáis para el final, para quedar bien. Hoy no está Muchi, por ejemplo, ni Suso. Mucha gente falta. Bueno, lo dejamos ya entonces. Gente trabajadora. Pues lo dejamos. Hasta el lunes. Si me veis por aquí.